Y dice, bueno, del 36, que luego debajo se pone, porque no he venido, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar, sino para salvar. Ahí la respuesta para quien lo ve. Bueno, pues después de ese respirino que ya hemos tomado con ese tema musical, bueno, pues ya estamos aquí y queremos hablar de algo que pasa mucho en esta vida. Se nace, se muere, se reproduce y, cómo no, hoy queremos hablar del nacimiento. Y queremos que empiece nuestro hermano José Ramón, porque él lleva los versículos y luego con nosotros, pues juntos, vente con él, pues compartiremos lo que Dios quiere en esta tarde. Si ustedes nos quieren hacer alguna pregunta, pues están abiertos los teléfonos al 924 45 24 59, aquí estamos para responder. De verdad que este director nos hace mucho bien. A mí me hace mucho bien. Es que te da ánimo, te da, no sé, te transmite tranquilidad, seguridad. Es algo que en tiempos que estamos, pues se necesita. Y bueno, pues como dice el director, vamos directo al grano, como se suele decir, y queremos hoy compartir la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, porque es donde queremos empezar esta palabra o esta porción de programa que hoy traemos y que el Señor puso en nuestros corazones. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una porción de la palabra que todo el mundo conoce y archiconocido en la palabra y que siempre nos hace mucho bien. Pero nosotros queremos irnos al capítulo 3, donde dice el encabezado Jesús y Nicodemo. Y queremos leerle el pasaje entero desde el capítulo 3, 1 al versículo 15. Y dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego que es nacido, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, ¿os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene, ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Contemplar tu hermosura, quiero contemplar tu hermosura. El tema que le pusimos al programa de hoy era nacer de nuevo. Y nos viene como anilla al dedo porque este hombre, Nicodemo, nació de nuevo. Pero hay a veces que no sabemos cómo. Y hoy queremos transmitirle desde aquí, desde Radio Vida, cómo debemos o cómo podemos pasar de muerte a vida. Cómo podemos nacer de nuevo. Sin necesidad de volver a entrar en el vientre de nuestra madre. No hace falta. Porque Dios estaba utilizando estos símiles. ¿Para qué? Para que pudieran entender. Hablar de Nicodemo, era un hombre fariseo, destacado miembro del Sanedrín, un hombre principal entre los judíos. Su nombre significa vigoroso, sobre el pueblo. En algún momento creyó en Jesús, y lo podemos ver en Juan 7, 50, 52. Arriesgó su propia vida y reputación al colocar para que el cuerpo de Jesús recibiera sepultura cuando llegaba la Pascua y todavía estaba, mejor dicho, cuando llegaba el día de reposo. En Juan 19, 38, 42 lo podemos ver. Era un hombre principal entre los judíos. Era la corte suprema de los judíos o el concilio superior de la época. Este cargo se adquiría por herencia o como político y se ejercía la jurisdicción tanto civil como penal, de acuerdo con la ley judía. Esta se presidía por el sacerdote, los principales de los sacerdotes y los ancianos y los escribas, que en total eran 71 personas. Lo que quiero decirles, o lo que quiero resaltar un poco primero, es la vida de este hombre. Quién era, lo que hacía, cómo se movía, dónde vivía. Porque parece que es importante, aunque para Dios no lo es, el encontrarnos a veces en un estado o en un estatus nos hace ser como que no necesitamos nada, como que vamos sobrados y como que no me importa nada. Pero dice la palabra del Señor que Dios escuadriña la mente y el corazón del hombre. Y Dios ya había conocido y conoce a todos los hombres. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 y versículos 20, capítulo 2 y texto 23. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Y dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hacía en el hombre. Dios conoce tu corazón y sabes cómo piensas, sabes cómo actúas, sabes de qué estás falto, sabes de qué estás necesitado. Dios te conoce porque tú eres creación de Dios. Dios conocía a Nicodemo, conocía su corazón y conocía sus inquietudes. Era un hombre de los fariseos. Era un hombre que estaba arraigado a las tradiciones, a lo recto, a la ley mosaica y a vivir conforme a sus tradiciones. Pero dicho sea de paso, Dios no quiere que vivamos en religiosidad, ni tampoco quiere que vivamos en tradiciones. Dios quiere que seamos puros y transparentes, que seamos limpios de corazón,
como le dice a Nicodemo. Y hoy quisiera empezar, que ya que hemos puesto el tema en la mesa, que mis compañeros pues pudieran también empezar a poner y a traer lo que ellos también tienen. Paco. Pues nada, a lo expuesto en esta tarde es fundamental en la vida cristiana. El tema que vamos a tocar es fundamental. Pero en la historia en concreto que vamos a tocar esta tarde, pues está lleno de mucha belleza, porque en medio del personaje de Nicodemo, pues hay mucho trasfondo para poder entender y desgranar el texto. Este hombre había quedado fascinado. O sea, Jesucristo era un revolucionario, no porque él quisiera meterse en la política ni trastornar la sociedad como un gran político, sino porque el mensaje que él arrastraba y los hechos de sanidad y milagros que él provocaba, ¿vale? Había causado una gran convulsión tanto en la sociedad judía como en el clero sacerdotal de Israel, ¿vale? Este hombre pertenecía a los fariseos. Esta secta o esta parte religiosa del judaísmo del primer siglo de nuestra era basaba fundamentalmente su salvación o la cosmovisión que ellos tenían de la salvación en sus obras, ¿vale? Ellos creían que la salvación eran por obra. Lo que pasa es que ellos habían sustituido el mensaje de la palabra de Dios por las tradiciones de los ancianos. Por eso dice Cristo, habéis invalidado el mandamiento y habéis dado lugar a vuestras tradiciones. Por eso el mismo Cristo dice que ellos limpiaban lo de fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos, porque no había vida dentro de ellos, vida religiosa. Si entendemos el término fariseo significa puro o separado. No es el momento ni el programa para conocerlo, la historia de los fariseos, porque los fariseos eran al siglo II antes de Cristo, en los que empiezan como en el nombre de Hashidim, y eran hombres valerosos y santos que les gustaban lo puro, pero este grupo religioso se fue degradando hasta llegar a la época de Cristo, que ya Cristo para poder identificarlo los llama hipócritas. Hipócritas, que significa actores. Ellos eran actores de su propia realidad, de su propia existencia. Ellos hablaban lo que no vivían y mandaban lo que no practicaban, ¿vale? Y en medio de toda esta vorágine de la vida de Cristo y de su ministerio, estos creían que por ser hijos de Abraham, por tener un conocimiento religioso y ser parte de un grupo étnico como ser hijo de Abraham, ellos tenían ya un derecho sobre la salvación. Claro, tiene que llegar Cristo y decirle, bueno, párense ustedes. Sí, que solo con guardar los 4 mandamientos que tenía de la ley mosaica y hacer 4 acciones buenas, ya eran salvos. Claro, verá, pero es que el tema, que si ellos hubieran intentado cumplir los mandamientos, Ramón, porque date cuenta que el primer mandamiento, lo repetimos semana tras semana, pero es que no hay otra, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿vale? Ya implica, si eso lo llevamos al terreno de la práctica, implica una plena dependencia de Dios y una anulación a mis deseos carnales. Te quiero hacer una pregunta. Viendo que estamos hablando de los fariseos y que el entrar en el Sanedrín, cosas de estas así tan importantes en aquellos tiempos, era porque fueras un político, o porque lo heredaras. Viendo a lo que tú estás desgranando de que estos hombres eran apartados, pero que fueron
degradándose un poco y en sus acciones, puede ser que el apartarse fuera por el cargo que ocupaba. Es decir, porque ya no solamente es porque si vemos, el mismo Nicodemo fue de noche a ver a Cristo, Claro, es que, guardando siempre un as en la manga, por así decirlo. claro, verá, es que Jesús implicaba Romper con todo. una contrariedad muy grande. O sea, Cristo vino rompiendo muchas reglas. Ramón, Cristo, a mí, yo siempre digo que a mí no me hubiera gustado vivir en su época, porque fue un choque muy fuerte, ¿vale? El poder entender. Dime, Eduardo. No sé si lo recuerdas, Paco, pero había un ciego, creo que era, que por reconocer que Jesucristo era el Mesías, lo echaron de la ciudad. O sea, lo echaron de la sinagoga, perdón. Incluso sus mismos padres renegaron, no renegaron, sino dijeron, no, nosotros no decimos nada, y le preguntaron al muchacho qué edad tiene. Pero ¿sabías por qué, Rubén? Porque le daban miedo de que lo echasen de la misma sinagoga. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que yo intentaba decirle a Ramón, Eduardo, que lo has explicado muy bien. El gran problema, además, viene una gran enseñanza. El gran problema es que los fariseos habían apartado el néctar de la palabra de Dios. Y el néctar de la palabra de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos se habían apartado de lo importante de la palabra de Dios y se habían agarrado a las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones no eran otra cosa que un mero ritualismo falto de vida, porque no interiorizaba esos ritos, no interiorizaba en la vida de adentro, en los sentimientos, en mi moralidad. Por eso le dice, estáis llenos de huesos muertos, porque vais a las casas de las viudas y las condenáis más porque eran reos ellos de sus deseos y de sus deseos pecaminosos y avariciosos. Pero para no desviarnos del tema, ¿vale? Cristo, entrando en conversación con Nicodemo, hemos quedado claro que ellos basaban su salvación en las obras. Dice la palabra del Señor que por obra nadie es salvo. Y desde aquí digo, sin temor a equivocarme, porque la palabra de Dios me apoya, el infierno, Ramón, estará lleno de buenas personas. Porque la salvación, nada más que es. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, señores, viene al Padre si no es por mí. Y no hay ningún solo mediador. No hay ni un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre. Ni la Virgen María, ni Buda, ni Mahoma. Con todos los respetos. Aquí respetamos a todas las personas, pero debatimos las ideas. Y desde aquí decimos, la bandera de salvación en el mundo existente, en todas las épocas, los que nos precedieron y los que nos siguen, es el Salvador del mundo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en esta conversación, Jesús y Nicodemo, Jesús lo mira y le dice, Nicodemo, si no, le nombra dos elementos, Ramón, el agua y el espíritu. Si nosotros leemos el contexto de este texto y nos vamos a los bautismos de Juan, que viene anunciando arrepentimiento, si leemos Juan 1:33, nombra el agua y el espíritu. Cuando Juan se dirige a los fariseos y a los intérpretes de la ley que están allí, les dice, ¿y quién os enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Serpientes, víboras. ¿Por qué Juan nombra agua y espíritu? Porque por medio de la palabra podemos ver que en Efesios 5:26 lo que nos habla el agua es lo siguiente. Efesios 5:26.
Nos dice la palabra del Señor, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua, Guillermo, nos limpia. Y el Espíritu Santo nos lleva a bautizarnos y a capacitar. Verá, si leemos el contexto, claro, el bautismo de Juan, ¿qué implicaba, Ramón? Atentaba contra el orgullo fariseo. Ellos se tenían que arrepentir y ahora pensaron, si nosotros nos arrepentimos, estamos reconociendo ante el pueblo judío que somos pecadores. Y si reconocemos que somos pecadores, estamos reconociendo que no estamos haciendo las cosas bien, Rubén. El mismo orgullo les obligó a mantenerse en un estado de condenación y no nacer de nuevo. Porque te digo algo, a Nicodemo no le era desconocido el término nacer de nuevo, porque ellos, cuando un gentil abrazaba el judaísmo, ¿sabe cómo le llamaba a los gentiles que abrazaban el judaísmo? Niños recién nacidos, Eduardo. O sea, para ellos, para los fariseos, no era un idioma desconocido. Lo que pasa es que su misma vergüenza no le llevó a entrar con Jesús en un debate. No es que no entendiera, ¿vale? Quiero quedar claro que Nicodemo sí entendió el lenguaje de Jesús, porque cuando Jesús hablaba, se hacía entender. Pero Nicodemo y lo que representaba el fariseísmo no querían verse en la tesitura de arrepentirse. Y aquí digo, hoy, y ya os dejo, para poder nacer de nuevo, indispensable es arrepentirnos de nuestros pecados. No importa que usted sea un cargo político importante, no importa que usted sea en la sociedad una persona socialmente muy conocida. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos todos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Dice, porque Él vino a salvar al mundo. ¿Vale? Entonces, la realidad del ser humano, desde Adán hasta los días de hoy, es que todos hemos pecado. Y para nacer de nuevo, primeramente, hay un requisito indispensable, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, Eduardo, ¿sabe lo que legaliza Dios? Legaliza Dios para poder provocar en nosotros el nuevo nacimiento. Dice en el versículo 2, y este vino Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. A lo que estaba hablando Paco, es verdad que Nicodemo no era un hombre, o mejor dicho, no desconocía a Jesús, lo reconocía, sabía quién era, porque dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. No estaba enseñando cualquier cosa, pero lo que más me llama la atención en esta noche, o una de las cosas que me llama la atención, es que dice que vino de noche. En la noche hay tiniebla, hay oscuridad, hay engaño, hay mentira. ¿Por qué? Porque es la esfera donde el enemigo más se puede mover. Y para venir a Jesús no hace falta ir de noche. Dios tiene siempre el teléfono conectado. ¿Para qué? Para que cualquier persona que quiera acercarse al Señor, que quiera reconocer al Señor, no hace falta que venga de noche. Puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente, Paco ha dicho antes que es necesario para nacer de nuevo. Pero yo te diría una cosa. Primero, para nacer de nuevo, hay que morir. Hay que morir a nuestro yo, a nuestras tradiciones,
a nuestras reglas, a nuestra persona. Nicodemo, tú bien has dicho, Paco, antes que no querían morir, que no querían reconocer, que no querían aceptar, que era, o mejor dicho, que lo estaban haciendo mal, porque sabía que estaban haciendo mal. Hoy es necesario morir a nuestras tradiciones, a nuestras cosas, a nuestro yo. Paco ha dicho antes que dice que nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el paso, es la unión entre el hombre y Dios, el Señor Jesucristo. Dice también que Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Si no morimos, si no nacemos de nuevo, si no somos lavados, como antes hemos dicho, si no nacemos de agua y de espíritu, si no lavamos nuestras impurezas, si no nos dejamos que el Señor nos limpie, nadie puede ir al reino de Dios. Hoy corren tiempos difíciles, donde nos podemos reflejar en Nicodemo, con las ideas, las tradiciones, las reglas, el legalismo, las apariencias. Sí, Ramón, pero el hombre dice en Efesios 2.1, que lo estás explicando perfectamente, pero lo digo para que la gente nos pueda escuchar y situarlas perfectamente en el contexto que estamos hablando, ¿vale? El hombre natural, ¿vale?, está muerto en delitos y pecados. Dice la palabra del Señor en Efesios 2.1 que el hombre está muerto en delitos y pecados. Entonces, lo que habilita a Dios y lo que legaliza a Dios a sacarnos de esa condición, primeramente nuestro arrepentimiento. Y os voy a escenificar, y ahora dejamos a Guillermo que él pueda desarrollar lo que él quiera. Os voy a escenificar la antesala del nuevo nacimiento, es cuando el hijo pródigo se ve rodeado de cerdos, ¿vale? Y dice, y volviendo en sí, diré, volveré a la casa de mi padre como uno de sus jornaleros. Cuando este hombre vuelve, en arrepentimiento de su estado, humillado y reconociendo que lo que había hecho había estado mal, el padre lo vistió y le puso anillo nuevo. O sea, renovó, restauró su condición. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Que indispensable, amigo que me estás escuchando, si por primera vez estás escuchando mensaje de salvación, para que Dios pueda hacer la obra en tu vida, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y arrepintiendo de tus pecados y confiando en Cristo y reconociéndolo como el Salvador de tu alma, podrás ser partícipe de las riquezas en Cristo. Porque luego ya mi hermano Eduardo, o sea, mi hermano Guillermo, hará la oración del justo. Pero base indispensable es el arrepentimiento. Esta historia, ¿no?, hace más de 2000 años, pero hoy por hoy vivimos muchas circunstancias muy similares, lo que es en el mundo del cristianismo, ¿no?, que se pueden tomar con mucha similitud a través del arrepentimiento y el reconocimiento, ¿no? De hecho, en el mundo secular, cualquier persona que esté pues enganchada, adherida a cualquier sustancia tóxica o a cualquier otro tipo de vicio, cuando él reconoce que está haciendo mal, que quiere desengancharse, por ejemplo, de una droga, de una adicción de cualquier tipo, lo primero que tiene que hacer, el primer paso que le exigen los psicólogos y cualquier centro, es reconocer que él está en mal sitio. Si él no reconoce que está haciendo mal y que su vida va mal por mediación de la vida a la cual está llevando,
nunca podrá tener oportunidad a salirse del enganche el cual tenga. Por ejemplo, una persona que sea ludópata, si él no reconoce psicológicamente de que lo que él hace está mal, nunca va a tener disponibilidad suficiente para poderse retirar de hacer inversiones indebidas en cosas de ludopatía. Eso es en el mundo secular. Pues en el mundo espiritual, el doble. Tienes que hacerlo de una forma todavía más genuina, de verdadero corazón y con una disponibilidad perfecta. El Señor Jesucristo fue grande y especial y espectacular donde quiera que fuera, desde antes de nacer y después de morir, ¿vale? Él iba por todas las aldeas, iba predicando su evangelio en cada sitio que él era, como lo describe Dante Gebel. Él era un soma, donde tenía que ir, algo quedaba, algo sonaba y algo se tenía que seguir pronunciando respecto a su forma y su comportamiento, porque era algo diferente y era algo espectacular, ¿vale? Entonces, a cada aldea que fuera, trataba con una clase social, pues sencilla, baja. Pero en este lugar, reconocemos por través de la Escritura, de que dio una clase sacerdotal alta. Él estuvo hablando con Nicodemo, ¿no? Nicodemo pertenecía a una orden sacerdotal que eran los fariseos, los saduceos. Él pertenecía a los saduceos, algo muy importante en aquella etapa, ¿no? A los fariseos. A los fariseos. De hecho, él era de los fariseos y Pablo incluso también era de los fariseos, alguien que conocía mucho lo que era la palabra, ¿no? Lo que pasa que es como dice Paco, ¿no? Mucha religión, pero fue en decadencia, ¿no? De hecho, tiene una rectitud tan religiosa, tan perfecta y tan genuina la religión que se acabó siendo una marca de pantalla, ¿no? Donde era una ley externa y luego por dentro decaía en sus principios, ¿no? Porque muchas de las cosas que ellos llevaban no las llevaban bien ni a cabo, fue decayendo. Y de hecho, Nicodemo, cuando él vio los milagros, los prodigios, vio algo especial con sus mismas ropas sacerdotales. No le importó, hay que reconocerlo, que no le importó de encontrarse con ese hombre porque él reconoció de que ese ser era algo especial y que no era de mentira. Él comprendió que Dios tenía que estar en él porque esos milagros y prodigios no lo hacían ni sus propios compañeros ni él mismo, por mucha ropa, por vestimenta o por los lugares donde él estaba viviendo, como lo que eran las iglesias, en las cuales estaban las sinagogas que se llamaban, ¿no? Vergüenza, pues tuvo vergüenza, creo que tuvo vergüenza, no lo especifica la Biblia, pero cuando fue de noche no quiso que lo reconocieran o que ser tan visible a la hora del día. Pero no estuvo mal, para mí no estuvo mal que él fuera al horario que fuera. Porque si alguien ve y se considera que está mal, no hace falta que vaya públicamente a una iglesia a pedir perdón. Lo puede hacer desde su casa. Luego ya con un trato especial con Dios, reconociendo con Dios, va a cambiar. El hecho de que una persona esté tratando con Dios o con alguien que viva en los parámetros de Dios, lo va a hacer distinguir y le va a ser visible para otras miles de personas, ¿vale? No para nosotros, ¿no? Es como si el rey de España lo vemos nosotros con una vida desordenada. A quien representa no nos está haciendo bien, que somos nosotros los españoles, ¿no? Pero si él lo lleva bien, donde quiera que vaya, el rey de España, con su comportamiento, nos va a ensalzar. Entonces, muchas veces nosotros cristianos también tenemos que hacer algún esfuerzo de comportarnos y demostrar a quién representamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a lo que estamos. Nicodemo fue por la noche y le dijo, como tú bien decías en eso, dice, había un hombre de fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este viene a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios y que maestro, porque nadie puede hacer estas señales y prodigios. Y Dios le dijo ya para cortarle y no hacerle que siguiera hablando, dice, de cierto le digo que si no naciera de nuevo, no habría solución para él, ¿no? Y él respondió con una palabra pues aleatoria o disuasoria, porque él sabía prácticamente a lo que se refería, que si él tenía que volver a entrar en el vientre de una mujer y nacer de nuevo. Verdaderamente, él reconoció, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. Es como aquel joven que le dijo al Señor también, de alta categoría, le dijo, Señor, Señor, que quería ser su discípulo, y le dijo, si quieres seguirme, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él dijo que llevaba todos los mandamientos, llevaba a rajatabla. Hay que darlo al 100%. Y lo que Dios te pida, por supuesto.
Y Nicodemo, pues en este momento de que le digo lo que tenía que hacer, nacer de nuevo, que nacer de nuevo es el cambio de naturaleza, es algo diferente, ¿no? El cambio de naturaleza es algo que parece sencillo, pero no es tan sencillo. El cambio de naturaleza es dejar la carnalidad a un lado para entrar en la espiritualidad. Y esta gente fomentaban tanto la carnalidad, aunque representaran la espiritualidad, que no llegaba al agrado de Dios. Y verdaderamente es lo que nos pasa al ser que hoy vivimos, que no podemos estar pues representando una espiritualidad y verdaderamente viviendo una carnalidad. Hoy el cristiano de hoy es igual que Nicodemo, tenemos que tener representar una espiritualidad y segundo vivir una espiritualidad para estar en el agrado de Dios, porque la salvación ya sabemos que no es conforme nosotros creamos ni por las obras, porque cualquier obra es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces es una historia con mucha similitud a lo largo de la historia. Este hombre pues le dio más importancia a su nombre, ¿no? Porque Nicodemo, ¿sabéis lo que representaba? Escuché el otro día. Era vencedor del pueblo. O sea, fíjate, ya lo estaban como si fuera un idólatra, ¿no? Idolatrando, ¿no? Dándole una importancia como el vencedor del pueblo. Ahora, claro, tener que nacer de nuevo era humillarse, reconocer que era pecador. Eso para él no lo quiso. Entonces muchas veces cuando le damos más lugar a la carne, o reconocemos que hacemos mal, pero valoramos, como si fueran balanzas, tanto una cosa como otra. Es como si tú, Ramón, te dicen, bueno, tú estás muy bien, pero tú tienes que dejar de tu riqueza y dedicarte más al mundo espiritual. Dices, yo no voy a dejar mi riqueza, pero el mundo espiritual, reconozco que el mundo espiritual es algo especial, espectacular y precioso, pero no voy a renegar de esto. Entonces ya estamos en el mal camino. ¿Dónde va la balanza? A la parte carnal. ¿Y dónde va la espiritual? Abajo. Pues eso es lo que le pasó a este hombre. Reconoció, pero decidió y apostó por la carnalidad. Y hoy por hoy, por desgracia, está sucediendo en miles de lugares. Mentémonos todos y sobre ser que pueda, ¿no? De que valoramos más, aún reconociendo que Dios es grande y verdadero, reconocemos más pues la carnalidad más que la espiritualidad. Y es momento de hacer una incisión y reconocer que estamos en los últimos tiempos, de que encienden los medios de comunicación y vemos catástrofe sobre catástrofe, de que estamos viendo de que todo está adulterado, de que todo está imperfecto y que todo aquello que decíamos hace muchos años, estamos en los últimos tiempos como si no quisiéramos escucharlo, lo queremos renegar de nuestros propios oídos, pero es que estamos en los últimos tiempos y tenemos que reconocerlo. A lo mejor estamos esperando como que en el último milésimo de segundo montarnos en el vagón de la salvación o que Dios nos dé la oportunidad de poderle pedir perdón. La salvación no podemos condenar a nadie. La salvación la única que la puede tomar a cabo es Dios. Personas que sean, pues, a lo mejor, yo qué sé, asesinos. Dios le place y le da en la última bendición al segundo a través de un conocimiento que hayan tenido de poder pedir perdón son salvos. Y personas que hayan estado conociendo la palabra de Dios y conviviendo en algo del conocimiento de Dios y no le dan esa milésima de segundo. Entonces no esperemos a lo último y vamos a agarrarnos a lo que tenemos. Si Dios te está por darte dinero o por darte economía, Él te la va a dar. No busques tu mano. Podemos ver a Abraham y a Sara, ¿no? Dios le dijo que a Sara que le iba a dar un niño y ella se adelantó y tuvo un niño, pero a través de su criada. Si no somos obedientes, eso va a traer conflicto en nuestra vida a lo largo de la historia. De hecho, hoy por hoy todavía sigue existiendo ese conflicto por la desobediencia a Dios, ¿no? Aunque Dios lo perdonara, aunque Dios la amara, pero que es así. La vida del cristiano tiene que ser latente, constante y como ha dicho Paco muy sencillamente, que tú caes, ¿vale? Que el cristiano no es un ser perfecto ni es una máquina de hacer las cosas perfectas. El que cae pero que se levante y arrepentirse y pedir perdón. Es más bonito pedir perdón y reconocerlo muchas de las veces a querer seguir nuestras trece. El otro día me hablaba un pastor que era José María Machín, de las iglesias que había estado, ¿no? Me llamó y luego pues me estuvo volviendo a llamar después para darme el pésame de mi suegro, ¿no? Y dice, mira, entramos muchas veces en las iglesias y entramos con un prototipo de querer hacer bien. Pero es que hoy la mayoría de las iglesias estamos con el legalismo de que yo llevo la razón, y se lo explican unos a otros, y lleva razón, y tenemos que llevar a cabo a las iglesias que la razón es del diablo,
Y la salvación es para el cristiano. Y sí. Conforme ibas diciendo, nos ha hecho una pregunta un hermano, Antonio Silva Fernández, ¿vale? En Facebook, y dice: si Dios ha quitado el pecado del mundo y nos ha perdonado los pecados presente, pasado y futuro, dice, ¿quién me acusará? Bendiciones. Eso nos lo ha preguntado nuestro hermano Antonio Silva Fernández y le ha propuesto a la mesa: si Dios ha quitado el pecado del mundo, ¿quién nos condenará del pecado presente, pasado y futuro? Pues, Háblale tú si quieres. pues muy sencillo. Si la pregunta va encaminada en la vida cristiana, ¿quién nos puede acusar? Pues lo que legaliza a Dios para crear en nosotros una nueva persona es el arrepentimiento. Pero lo que legaliza Satanás Amén. para poder acusarnos, porque él es el acusador de las almas, y podemos ver el ejemplo en Job, ¿vale? Lo que legaliza Satanás es que haya no solamente un pecado externo, sino un pecado interno. Eso habilita en el presente, ¿vale?, que Satanás pueda acusarme delante de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor que si pecáramos, abogado tenemos con Jesucristo. Eduardo. Entonces, si la pregunta es, ¿quién nos puede acusar? No nos puede acusar nadie. Ahora, lo que legaliza a Satanás a que él nos pueda acusar es que nosotros practiquemos el pecado. ¿Vale? Y otra respuesta que quería dar yo, que de lo que se refiere, quizás también puede ser, que ¿quién nos puede acusar? ¿No puedes repetir otra vez la pregunta? Si Dios ha quitado el pecado del mundo y nos ha perdonado los pecados del tiempo presente, pasado y futuro, ¿quién nos acusará? Bueno, yo lo represento de nosotros, el ser humano, desde lo que el comienzo de Adán y Eva, éramos pecadores, ¿no? Y si no llega a morir Dios en la cruz y derrama su sangre y nos hubiese limpiado, seguiríamos siendo pecados. Él nos ha limpiado el pasado, el presente y el futuro. O sea que no somos pecadores, somos libres. Ahora, lo que nuestras determinaciones lleven y conlleven, eso pues nos pertenece a nosotros. Nosotros no somos ahora mismo pecadores por generacional, sino si somos pecadores es porque somos activos, porque lo hayamos programado nosotros y lo hayamos llevado a cabo. O sea que nosotros no somos una descendencia adánica pecadora, porque Dios nos hizo libres. Ahora, siendo libres, tenemos dos caminos de seguir, el derecho y el izquierdo, el bueno o el malo. Entonces, el pasado nos limpió, el presente nos ha limpiado y el futuro nos ha limpiado para poder toda nuestra descendencia nacer limpia de pecado. Pero claro, ahora nuestros actos nos pertenecen a nosotros, somos libres, tenemos el libre albedrío para hacer y deshacer conforme nuestro gusto y voluntad. Ahí no podemos nada decir. Lo que no puede confundir este joven o quien sea es que existe lo que es la predestinación, que estamos predestinados a ser salvos. Dios nos ha creado para que podamos ser salvos, pero tenemos que cumplir unas condiciones, unos requisitos igual que en cualquier trabajo o en cualquier otra circunstancia. Es lo que tenemos que decir. Yo con el tema que tenéis vosotros al final, nacer de nuevo, ¿vale? Porque es algo que es importante y no lo habéis dicho. Al final, nacer de nuevo se llama regeneración. Yo no sé si se ha dicho o no. Dice, pero la regeneración no se hace por nosotros mismos. Dice que la regeneración es natural, pero porque lo produce el Espíritu Santo al hombre. Porque dice que Él nos convence de pecado. Lo iba a decir ahora. Está adelantado. Lo que Se nos está espabilando mucho, se nos está espabilando mucho el Benjamín. Lo que pasa es que, claro, muchas veces nosotros lo damos como algo natural y normal. No, si esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero porque antes nosotros hemos tenido que hacer como el hijo pródigo, primero una humillación. Dice, el otro día escuchaba una predicación de Charles Spurgeon, dice que la sierva de Sara, cuando estaba en el desierto, la segunda vez que va con su hijo, dice Paco que al lado estaba la fuente, pero ¿sabes qué tuvo que hacer? Que fijarse en ella. Cuando bien hacemos como esta mujer, cuando bien hacemos como el hijo pródigo, nos fijamos verdaderamente en las riquezas que hay en Cristo, nos fijamos en Dios, es cuando verdaderamente podemos ir humillados y decir, ay, qué mal estoy para lo bien que podría estar. Pero muchas veces por nuestra altivez, ¿sabes qué pasa?
que no queremos reconocer. Los fariseos eran altivos porque no sabían al final, porque se guiaban por sus obras. Se pensaban que ellos ya eran ricos en obras y por ello serían salvos. Llega a decir Tito que la regeneración en el Nuevo Testamento solo sale 2 veces, y una de ellas en Tito. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Fíjate, el lavamiento de la regeneración, porque cuando nacemos de nuevo, el Señor nos lava. ¿Con qué? Con su sangre, con su presente, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque hoy día hay personas que han nacido de nuevo, pero han muerto en ese mismo instante. Porque han tenido al final, no se han renovado en el Espíritu. Dice que yo me puedo renovar en el Espíritu de la mente. Sí, pero ahora, Eduardo, tú estás hablando de 2 cosas a la vez. Lo que quiero quedar claro es que, como tú muy bien has dicho y has explicado, el nuevo nacimiento lo provoca el Espíritu Santo, porque la obra de Jesucristo habilita a Dios, Espíritu Santo, para que nosotros produzca esa limpieza. Dice la palabra del Señor, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Nosotros, en términos jurídicos, estábamos acusados y estábamos en el banco de la culpabilidad, ¿vale? Éramos culpables de haber cometido un delito. Por eso en Efesios 2:1 dice, estabais muertos en vuestros delitos, ¿vale? Habíamos incumplido una ley divina, ¿vale? Entonces, ahora vino el abogado, vino el fiscal. Había una parte acusadora, Eduardo, pero vino uno que nos absolvió, porque dijo, consumado es, pagado es el precio de la culpabilidad de este, del otro, de los que murieron en esperanza de que yo iba a venir y en los que han puesto su esperanza después de yo venir. O sea, él parte la historia de la humanidad en 2, pero se erige como el Salvador del mundo. ¿Qué quiero decir con esto, Eduardo? Lo que tú has dicho, ya segundo, es renovaos, es la obra de santificación en la vida cristiana. Pero primeramente el Espíritu Santo en nosotros provoca, como muy bien ha dicho Eduardo, ¿vale? Provoca el cambio de naturaleza, de una naturaleza de corrupción, ¿vale? Llena de culpabilidad en la esfera, ¿vale? Del ser moral y espiritualmente. El ser moralmente, ¿vale? Está en una posición de culpabilidad, porque nosotros incumplimos, por naturaleza somos pecadores. Dios lo que cambia esa naturaleza, ¿vale? Y hace una obra de santificación, nos separa de ser corruptos a ser santos, pero no por obra nuestra, sino por obra de Jesucristo. Y en la esfera espiritual, nos traslada del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, ¿vale? Por eso Él nos restaura moralmente y espiritualmente. Esa es la obra de regeneración, ¿vale? La que hace un cambio de naturaleza en nosotros. La verdad que hoy estamos viendo muchas preguntas, nos están ahí comentando y estaba nuestro hermano Emilio comentándonos, ¿verdad? Eduardo nos estaba comentando lo que tú estabas diciendo del Espíritu Santo, que es el que nos da el renacimiento a nuestra vida cuando sentimos que Él nos hace, nos cambia, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, porque nuestro amor y no es chiquitito, no llega más cerquita, pero el nacimiento, cuando nace uno de Jesús, cuando nace uno del Espíritu Santo, se puede hacer buenas obras.
se puede seguir creyendo en Jesucristo. Y como decía nuestro hermano Antonio de Badajoz, el obrero del Señor, que nos decía que nos amaba y que nos hacía esa pregunta, y decía que Él cuida el presente y Él cuida y nos perdona, porque el futuro también nos lo hace el Señor. ¿Y quién nos va a acusar? Muchas veces nosotros, yo pienso y creo, José Ramón, que nosotros mismos también tenemos nuestro peculiar, a veces nuestro yo hace que muchas veces hagamos que la obra del Señor no crezca en nosotros. Nosotros mismos paramos la misma obra del Señor en nosotros. Porque o la fomentamos o la disminuimos. La disminuimos. Porque, dime. ¿Sabes que muchas veces la religión es quien mata a que más personas puedan venir al Evangelio? Dice Paco, una mujer es pillada en impureza, en pecado, y se la traen a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Señor, dice, la ley de Moisés nos mandó a apedrearla. Y él dice, y seguían diciendo como que al final pues tenían que hacerlo. Y le dijo, vale, dice, quien esté sin pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. ¿Y sabes qué pasó, Paco? Que dice que todos, acusados por su conciencia, tiraron las piedras y se fueron. Y dice que el que estaba ahí, y el otro día, leyendo por la noche un ratito, me hacía tanto bien. Fíjate que él le pudo dar otro consejo, que él le pudo recriminar o decir algo a Jesucristo, pero dice, ninguno te condenó. Y dice, no, dice, pues vete y no peques más. Fíjate qué consejo y qué cosa tan bonita. Vete y no peques más. Pero ¿sabes qué le estaba diciendo? Vete y cambia de vida. Vete y cambia de práctica. Vete y cambia de mentalidad. ¿Vale? Dice, como tú bien has dicho, ¿vale? Porque esta mujer primero se había arrepentido. Llega a Cristo y se arrepiente. ¿Habéis visto los pasos? Llega y se arrepiente. Va buscando el perdón del Señor. Porque ha conocido la palabra. Verá, ha reconocido al Señor y ha dicho, este sí puede rescatarme de mi vana manera de vivir, ¿vale? Yo, viendo y volviendo al tema de lo que estamos hablando, que es importante, que es muy importante, me llama la atención el versículo 5 del capítulo 3 que dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. No sé si nos dará tiempo de desgranar todo el texto que estamos hablando hoy, que es el capítulo 3 de Jesús y Nicodemo. Porque donde yo quiero llegar hoy, Mesa y toda la audiencia, es al versículo que hemos leído al principio, con el cual hemos empezado este programa, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Lo más importante hoy en día es que la persona que nos esté escuchando tenga la oportunidad de poder nacer de nuevo. Es la historia donde nosotros nos estamos basando hoy, que es la historia de Nicodemo y Jesús. Pero yo quiero traerla a este tiempo en el cual nos encontramos, y hablarlo sencilla y llanamente, como aquel que estamos hablando tú y yo, y que nos podemos entender, para poder llegar a entender lo que dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a repetir el capítulo 5, o el versículo 5, porque dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Ahí vemos que Dios no duda, que es tajante en su especificación y consejo que le está dando a este hombre, ¿no? Pero yo quiero recalcar eso, no entrará en el reino de los cielos. Es muy importante nacer de nuevo. Dios dio lo más preciado que tenía, que era su propio Hijo,
por amor a la humanidad. Dios hoy te está dando la oportunidad, a ti que me estás escuchando, que quizás dices que no te conoce, o que nadie te echa caso, o que te sientes como Nicodemo, que te crees muy importante y crees que no necesitas a nadie y no quieres reconocer que somos pecadores. Dice que Cristo ha venido a por los suyos y vino a por los pecadores. Oiga, yo era pecador y Cristo vino un día a mi vida y cambió mi vida y pude nacer de nuevo. Hoy quiero brindarle la oportunidad, desde aquí juntamente con la mesa y el programa que estamos, de darle la oportunidad a usted de que acepte a Dios en su corazón, de que nazca de nuevo. Quizás pueda seguir con los mismos problemas y pueda decir usted, es que no ha acontecido nada en mi vida, sigo viviendo igual, sigo andando igual y tengo los mismos problemas. Mire, no tiene los mismos problemas. Todo cambia en la vida de una persona cuando acepta a Cristo. Porque mire usted, su vida vale y ha valido un alto precio. Y es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, derramada por toda la humanidad. Oiga, sí, por toda la humanidad. No mira ni ricos, ni pobres, ni ancianos, ni joven, ni viejo, ni mayores, ni nada. No mira raza, ni color, ni etnia. Dios se ha dado por toda la humanidad. Por eso dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la humanidad. Que ha dado a su Hijo unigénito, lo más preciado, lo que más amaba. El mismo Dios se ha hecho carne para venir a pagar el precio por el pecado. Ese acta de los decretos que nos condenaba. Eso que antes ha dicho nuestro compañero Paco, que dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero que gracias a la muerte de Cristo, salvo por gracia. Pero miren, necesitamos este requisito. ¿Le decimos los pasos que hay que Sí. dar? Eso. ¿Me lo permite? Sí, claro que sí. Bueno, pues, primer paso para nacer de nuevo. Lo que legaliza a Dios a nacer de nuevo es nuestro arrepentimiento, ¿vale? Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿vale? Segundo paso. El segundo paso es el mismo arrepentimiento automáticamente legaliza a Dios, ¿vale? Para que pueda hacer la obra en nosotros, que es el nuevo nacimiento. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿vale? Sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y les recuerdo algo. Dice Jesús en los evangelios, dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, ¿vale? Su palabra lleva impreso un ADN y es el de la incorrupción, porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra se mantiene no esta galaxia, sino 5 galaxias más restantes, en el que hay tachonado millones de estrellas, en el que en estas 6 galaxias existentes hay un montón de planetas. Y Él quiso quedar su sello en este planeta Tierra, en usted y en mí. Quedó su imagen. Y les digo, un Dios tan grande, con tanto poder, no hará la obra en usted. Solamente necesita aceptar esta palabra, su palabra, que es incorruptible, para poder hacer la obra milagrosa del nuevo nacimiento. Dice Juan 1.9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, fíjate, como un rayo, viene a este mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hemos dicho, Ramón, que me has dado el permiso, que el primer paso es arrepentirse. Automáticamente el segundo paso permite a Dios crear en nosotros esa nueva criatura, ¿vale? Pero el tercer paso para nacer de nuevo, porque dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿vale? O sea, por eso dice aquí renacido. Dice que nos resucita espiritualmente. ¿Y cómo nos resucita espiritualmente, Guillermo? Quisiera resaltar la figura de mi Cristo en estos instantes. Desde Adán hasta la época actual, todo mortal, ¿vale? Ha quedado, lamentablemente, en un lugar llamado cementerio. Vino un iluminado, como Buda, y mandó a todos sus seguidores y les dijo: id en busca de la verdad. Vino un hombre como Mahoma, y hasta el día de hoy su tumba está ahí, que van a visitarla todos los feligreses. Vinieron tantos iluminados a lo largo de esta historia, y todos el aguijón de la muerte los llevó al mismo sitio. Pero vino uno llamado Jesucristo, que le dijo a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no lo pudo retener. Bueno, pues en esa resurrección de Jesucristo, confiando en el sacrificio y confiando en su persona y depositando toda nuestra fe en Él, Él nos habilita y nos legaliza y nos resucita juntamente con Él. Por eso dice la palabra del Señor que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos ha sentado en lugares celestiales, porque hemos confiado. Entonces, el tercer paso, ¿vale?, es que Él nos resucita espiritualmente. O sea, la aceptación de Cristo, el arrepentimiento y la aceptación a Cristo, nada más que le trae al hombre, al ser humano, beneficios. En él estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿vale? Y el cuarto paso, ¿vale?, es simplemente la eternidad. Porque el cuarto paso que quería nada más que subrayar por encima es la obra de santidad en nosotros. Y esta es progresiva, ¿vale? Como dice en Filipenses, dice: y el Dios en quien creíste, dice, hará la buena obra hasta el día de su venida. Guardaros irreprensiblemente, ¿vale? Entonces, la obra de santidad ya nos pertenece a nosotros, ¿vale?, en que guardemos esta salvación con temor y temblor. Esto va para el pueblo de Cristo, ¿vale? Una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él ha hecho la obra en nosotros, ¿vale? Él ha hecho la obra en nosotros, esa obra milagrosa y de renacer para una esperanza viva, como dice también Pedro, ¿vale? Luego, esta obra tan milagrosa que ha hecho, esta obra la tenemos que cuidar y mimar con temor y temblor. El temor de aquel que teme a Jehová, respeta los mandamientos, respeta su persona. Con ese temor y con ese temblor, Él nos hace progresar en santidad. ¿Y qué es santidad? Apartarnos de las cosas carnales, ¿vale?, y abrazar cada día que su mundo espiritual inunde y gobierne todo nuestro ser. Como dijo Pablo, dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la obra de santidad. Pero porque él también dice Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida.
Dice, y el que cree en mí vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabes a qué lo comparo yo a esto? Que Lázaro estaba muerto, como nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando llega allí, le dice Marta, creo que dice, Señor, dice, aparta esa piedra. Primero le dice Jesús, dice, Señor, ya no, que ya hiere, que ya no hay vida ahí dentro. Pero ¿sabes qué pasa? Que porque cree, dice, y al que cree, dice, todo le es posible. Por eso el Señor mismo a nosotros nos resucitó. No porque al final fuésemos nosotros algo, sino porque después de creer la muerte de Jesucristo, después de creer en el sacrificio de Dios, vino a nosotros el Consolador. Porque si nosotros no hubiésemos creído en esa muerte, al final no hubiese venido. Dice, ¿por qué es necesario que venga el Consolador? Pero si nosotros no creemos a las palabras de Jesucristo, nunca podrá venir la palabra del Consolador, nunca podrá venir la persona del Consolador en nuestras vidas. Porque al final, como hemos dicho antes, quien nos convence de ese pecado es el Consolador, es el Espíritu Santo. Si nos estás escuchando por primera vez, o quizás llevas tiempo, estás viendo que el nacer de nuevo trae más beneficios que prejuicios. ¿Saben ustedes por qué? Porque todo aquel que se acerca a Dios, Dios no lo echa fuera. Y como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que Moisés levantó una serpiente para todo aquel que era mordido mirara hacia la serpiente y fuera salvo. Pero miren, Cristo también ha sido levantado en una cruz para aquel que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Cristo fue el que se dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso creo en esta tarde que el nacer de nuevo trae más beneficio que prejuicio. Pero es necesario que levantemos nuestra mirada hacia los cielos, que llevemos nuestra mirada a la cruz del Calvario, de que sepa usted de que Dios ha pagado un alto precio por toda la humanidad y por todos sus hijos. Por toda la humanidad, porque todo fue creado por Él. Y por todos sus hijos, porque nos ha comprado a precio de sangre. Hoy, desde aquí, desde los estudios de Radio Vida, queremos invitarle a que usted crea. Porque al que cree todo le es posible. Hoy queremos invitarle a que venga de las tinieblas de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Pero para eso hay que hacer los 4 pasos que ha dicho nuestro hermano Paco. Hoy queremos darle a usted la oportunidad, como un día nos la dieron a nosotros, que nos vinieron, nos predicaron de la palabra del Señor, la buena nueva del Evangelio, y cambió nuestra vida. Es verdad que puede haber fallos, defectos y errores, pero por eso vamos en un camino de perfección. Por eso seguimos a través de la palabra para ser regenerados, justificados y santificados por medio del Espíritu Santo, que es el que viene a hacer morada a su vida, el que viene tomando el control de su vida cuando usted lo deja entrar. Dice la palabra del Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy creo que es un buen día para dejarle entrar, para nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo nos trae una nueva vida, una esperanza vida y una vida eterna. Pues la verdad que sí, porque tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan inmenso, tan extenso, tan especial, tan espectacular y tan predispuesto a ayudar y a socorrer a aquel que se encuentra en decadencia, en problemas, en adversidades, pero siempre con el debido respeto de que usted quiera que Él trabaje en su vida y que usted quiera darle permiso para que entre
la morada del Espíritu Santo en usted. Bueno, pues yo cuando ha estado contando mi hermano Paco la historia esta también de Nicodemo, nuestro hermano Ramón, y de que Dios perdona y el arrepentimiento para entrar en la regeneración y la nueva naturaleza, a mí me recuerda mucho una historia que contamos aquí, pues no hace mucho tiempo. Fue la de Jonás, que Dios mandó a que pidiera a un pueblo que le dijera que se arrepintiera. A recordarles, porque muchos tenemos que recordar lo que Dios nos dice unos a otros, ¿no? Pues estamos para edificarnos, para hacernos bien, decirte arrepiéntete, Dios te ama, sonríe, miles de cosas que sean de edificación, no todos para hacernos daño en la época que estamos, porque ya los problemas vienen solo con que, además, para buscarlos o traerlos, ¿no? Me acuerdo cuando vimos que se comió a Jonás la ballena, estuvo en el vientre, total, que lo mandó a Nínive a que le dijera que se arrepintieran. Pues podemos decir y reconocemos ahí que no es por el arrepentimiento ni el cristianismo de una persona sea mejor o peor debido a quien la predique. Ya vemos que Jonás creo que entró en Nínive, oliendo a pescado, fue vomitado por una ballena o un pez muy grande de su propio estómago. Todos los que lo vieron alucinaban y él, por obediencia a Dios, pero de una forma no agradable, sino por hacerlo simplemente, iba cruzando el pueblo, que el pueblo duraba durante 3 días de camino, según dice la Biblia, decía, arrepentí los hacedores de maldad, y lo hicieron de una manera totalmente sin amor, sin protocolo, sin nada. Pero como ellos les surtió el efecto de hacerse sentir arrepentidos y se arrepintieron, no solamente llegaron a arrepentirse, sino que tomaron por hecho de hacer ayuno ellos y sus animales, Dios perdonó de castigar a esa ciudad que iba a ser exterminada. Pues si vimos que no por el predicador bueno, sino por la predisposición de la persona al escuchar de una manera mejor o peor expresada, mejor presentada o peor presentada, y la obediencia, obedecieron en arrepentirse y en hacer ayuno, hicieron ayuno el pueblo de Nínive. ¿Por qué no va a perdonar usted por muchos pecados, delitos y contiendas? Y tampoco creo que usted se vaya a creer que no tiene pecado, puesto que Dios dice en su palabra que pecadores somos todos, ¿no? Y que Él es el Padre para podernos perdonar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Exacto, amén. Al final, como has dicho, me hace mucho bien porque no hemos pensado en ellos. Nosotros a veces somos aquel Jonás que no queremos predicar a este mundo. Amén. Porque sabiendo de la misericordia de Dios, Rubén, parece que la hemos escondido para nosotros. Para decir, no, al que no conoce no le predico. Pero sí que nuestro encomendado es eso. Y al final Jonás, que vino predicando de mal porque le dije al final que Dios los iba a destruir, ¿sabes qué pasó? Que llegó hasta los oídos del rey, Paco, y ¿sabes qué pasó? Que el rey mismo dijo, cambió su mentalidad. O sea, vio verdaderamente el desastre donde estaban y lo que iba a pasar. Dijo, oye, todos en oración y ayuno. Dice, incluso los animales. Dice, no le deis de comer por 40 días. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque cambió incluso la actitud, cambió sus formas de ellos. Dice, y después de eso, incluso los animales por 40 días no comieron. Al final es eso. O sea, la persona que ha decidido cambiar se acerca a la santidad. El otro día dijo una de las muchachas, dice, la oración, dice, no, el ayuno te desliga del mundo, dice, pero la oración te liga a Dios. Porque es necesario al final de apartarse para este mundo, de apartarse de la maldad que estaba haciendo Nínive, porque era un pueblo idólatra, de apartarse de aquello que hacía mal, y es lo que debemos hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento, a apartarse del mal para volver a Dios, para poner nuestra mirada en Dios. Y por eso yo creo que terminamos con algo que es necesario para el verdadero cristiano y para la persona que quiera cambiar. Dice el famoso versículo de Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los propios, y se sentó a la diestra de Dios. Pero dice el 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque te invito a creer. Tengo que deciros que el tiempo se nos va yendo, tengo que ir. Posiblemente hacer oración de justo.
Por eso, antes de todo eso, tengo que decirte, Guillermo, que nos están viendo mucha gente por el perfil de Emisora Vida, que estamos viendo muchos comentarios del hombre que nos ha preguntado, Antonio Silva, ha puesto textos, ha comentado, ha tenido ahí, ha estado que hay que buscar en la palabra, hay que buscar en la palabra del Señor y buscar siempre las bendiciones que Dios tiene para todo lo que necesitamos para nosotros. Y me gusta también orar por nuestro hermano Antonio Bermúdez, o Alonso Bermúdez, que ponía en petición de oración. Dice, solo Él lo puede hacer, solo Él lo puede hacer. Decía ya una de las peticiones, dice, solo Él puede traer a Mireia y Él solo lo puede hacer el Señor. Nosotros estamos aquí para orar al Señor y pedir ayuda y socorro. Por Antonio Ávila también, hermano. Antonio Ávila también queremos orar también Amén. por nuestro hermano Antonio. Tenemos que orar También también por Robert y Carmen, que han puesto la petición de oración, que lo está pasando mal, pero hay una leve mejoría. He estado viendo ahí un comentario que hay una leve mejoría, que está mejorando. Pero nosotros nos unimos a esa Robert oración, Carmen, que es la cantante. los cantantes, y queremos también orar también por todas estas peticiones que tenemos de nuestro hermano Manuel, la oración de nuestro Manuel, sí, Manuel y la Lola, también para que el Señor los siga venciendo, nuestra hermana Crista, nuestro pastor gordo de la iglesia de Montijo, Juan Antonio, más conocido, y por todas esas peticiones que te ponemos en la libreta. También tenemos a la mujer de mi tío Manu, que el Señor ponga su mano, que está haciéndose prueba y necesita la mano del Señor, necesitamos orar al Señor. Por Castro, ¿no? Por Castro Vargas, que está ya en casa, pero queremos orar para el Señor, que siga poniendo su mano cariñosa, y por todas esas peticiones que a veces no nos acordamos, pero en la libreta del Señor y en su corazón están tus peticiones. También queremos saludar a Emilio Silva, al director que nos ha saludado, que Dios lo bendiga mucho, lo haremos por él, para que de Villafranca, para que el Señor lo siga bendiciendo. Y nuestro hermano Guillermo empieza, luego nuestro hermano Paco, luego nuestro hermano José Manuel, luego nuestro hermano. Bueno, pues bien, yo quería hacer para el cambio de naturaleza, para encontrarse con Dios, para tener un reencuentro, para conocer a Dios por primera vez. Esa oración que se hace con tanta fe y con tanta necesidad y con tanto fervor, y hace que nuestro ser, nuestra persona, quiera tomar un giro de 180 grados. Si estás escuchando y quieres conocer a Dios, si quieres tener una nueva reconciliación, di de una forma genuina, Señor Jesús, y repite estas palabras conmigo, con fe, de verdad. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, quiero que me perdones, quiero aceptarte en mi vida, quiero que seas mi Rey, mi Redentor, mi Salvador, quiero que seas mi Señor, por supuesto, pero también mi gran Salvador. Te acepto como mi único libertador y Salvador de mi vida en esta noche. Haz en mí todo lo que sea necesario para tener una regeneración y que no sea la carne quien me dirija, sino que sea el Espíritu tuyo, Dios mío, quien me lleve por los caminos de vida. Amén. Amén. Te pedimos, sí, Señor. Sí, Señor. Mi vida te da muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y por tu bendición, Señor. Señor, mi petición, Señor, va dirigida a la cárcel, Señor. Te ruego por el ministerio, Señor. Primeramente me acuerdo de Curro, de Olivenza, me acuerdo de Manolo, Señor, me acuerdo de Mané, de Badajoz. Te ruego que ese grupo de hombres, que yo sé que es más extenso, Señor, te ruego que tú los bendigas a cada uno de ellos y los capacite para llevar el mensaje de salvación, Señor, a la cárcel, Señor, a esos presos que están en las cárceles, Señor, a los libres, Señor, que ellos se arrepientan de sus pecados, Señor, y crea en ellos, Señor, esa persona que tú quieres que florezca, Señor, provocada por el Espíritu Santo, Señor. Te ruego a mi hermano Miguel el holandés, Señor, te ruego por su tarea en los hospitales. Te ruego que retome, Señor, y renueve su fuerza en su tarea de ir a los hospitales y a los enfermos, Padre eterno, a llevar la palabra de salvación, la palabra de sanidad, Señor. Te ruego por los hospitales y por los enfermos para que tu bendición, Señor, sea derramada en ese lugar, Padre eterno. También me acuerdo del hogar de los ancianos. Te ruego que habilites a hombres para
llevar la palabra de salvación y de tu amor, Señor eterno, Padre eterno. Muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos y muchísimas gracias por el don de tu palabra, Señor, y por poder hablar de tu palabra santa y divina. Te ruego, Señor, Espíritu de Dios, que las redes de tu palabra hayan alcanzado a muchas personas. Te doy gracias por el privilegio de ser tu hijo. Gracias, cariño mío. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. De la misma manera, Señor, yo también, Señor, quiero en esta tarde levantar mi voz y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Sabiendo y entendiendo que tú eres un Dios poderoso y sublime y que nada es imposible para ti, Dios eterno. Pedirte por todos los enfermos, Señor, que ha nombrado nuestro hermano Rubén, Señor. Tú eres el Dios justo y fiel, Padre, el que sabe hacer todas las cosas a tiempo, porque nunca llegas tarde, Señor. Queremos enviar palabra de sanidad sobre ellos, Dios mío, y declarar tu gloria, tu poder y tu autoridad, Señor, en cada vida enferma, Dios eterno, para que tú pongas, Señor, tu poder y tu autoridad sobre sus vidas, Dios mío. Reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que tú te llevaste todas nuestras iniquidades y enfermedades en la cruz del Calvario. Y conforme a tu palabra, Señor, queremos declarar en fe, Señor, sanidad sobre los enfermos, Padre, declarándolo hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por aquello que tú haces sin nosotros merecerlo. Gracias, Señor, porque al final tú tienes la última palabra y creemos en tu promesa y en tu verdad, Dios mío, en que a través del Espíritu Santo, en que a través, Señor Padre, de que Él venga convenciendo de pecado a toda persona que haya escuchado, Señor, tu palabra, para que en el nombre de Jesús de Nazaret lleguemos a más almas, Dios mío, a través de Radio Vida. Bendice tu obra, Señor, añade las almas que deben ser salvas, Dios mío, y te doy gracias, Señor, porque sé que tú harás, Dios mío. Bendigo tu palabra, Señor, y a todo portavoz, Señor, en esta tarde que hemos sembrado tu palabra, Dios mío, para que tú y solo tú que das crecimiento, Dios mío, hagas la obra grande y buena, Señor. Deseamos ver cada día al pecador arrepentido, Dios mío, para que tu gloria se manifieste en esta tierra, Dios mío. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor. Te doy yo también, Dios mío, por todo lo que recibimos de ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu nacimiento, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por tu restauración, Señor, en nuestras casas, en nuestro caminar, Señor. Sigue guardando, Dios mío, esta obra que es tuya, Dios mío, que creemos en ti, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, para que tú tomes nuestro corazón, Señor, para que tú seas el que nos moldone, nos moldees, Dios mío, y seas el que nos cuide en este tiempo, Señor. Sigue añadiendo las almas que tienen que ser salvas, Señor. Sigue restaurando, Señor Jesucristo, los hogares. Sigue restaurando, Señor, las necesidades, Señor. Nos acordamos de Robert y Carmen, Dios mío. Sigue ayudándolos, Dios mío, de una manera especial, Señor. En tus manos, Señor, estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estoy muy contento, de verdad, porque hemos gozado, hemos recibido la bendición del Señor. Y quiero contarles algo que ayer estuve viendo una película, Guillermo, que había algo que era maravilloso en ese hombre, porque muchas veces los hombres del Señor llevan la palabra a donde ellos, Dios les pone. Y esta película, Guillermo, era un hombre que tenía que ir a la guerra, Guillermo, porque su país entró en guerra. Y dice, ¿cómo puedo dejar yo mi país solo? Los hombres, él se podía haber quedado en su casa, se podía haber quedado con su mujer, se podía quedar con su vida, pero se fue voluntario al ejército. Pero en el ejército ¿Estás hablando de torre de conciencia? Estoy hablando de la película del hombre, el hombre de la torre de conciencia que empezó la Cruz Roja, que es hechos reales. ¿Y dónde lo viste? En la Antena 3 la dieron, Antena 3 la dieron la película, Guillermo. Se lo sabes, Y lo más bonito de la película es que él y sus ideales con la palabra del Señor y salvó más almas, salvó más vidas, salvó las vidas
de su equipo y de todas las personas que estaban allí en el ejército con lo que pasaron, y también a los que estaban a los contrarios también los salvaba, a su propio enemigo, porque él iba a hacer lo que Dios le había mandado, Amén. ayudar a las personas a ser como Dios quiere. Un gran mandamiento de Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, compañeros. Sois maravillosos. Sois cada día, yo no sé, se nos hace cortísimo. Esto parece un Kit-Kat. No hemos empezado y ya estamos aquí, dando, Amén. como dice nuestro hermano Juan Antonio, nuestro hermano Juan, dice, yo no sé si parece que no pasan los días. Ya ha llegado aquí el lunes. Dice, pasan corriendo, y es verdad que pasan las horas, pasan los momentos, y enseguida estamos aquí una semana cada semana, compartiendo con todos ustedes. De verdad que a mí me hace mucho bien. Venga, José Ramón, que hoy te has portado con el nacimiento. Hombre, es que es nuevo, es bueno nacer de nuevo. Hay que renovar los pactos con el Señor. Hay que seguir hacia adelante. Hay que darle la gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Porque Él es nuestro Salvador. Por eso, pues, invitarle a la semana que viene, que aquí estaremos fieles a nuestra cita, darle las gracias porque han estado ahí al otro lado escuchándonos, y esperemos que cojan lo que le haya hecho bien. Lo que no les guste, pues miren, lo arrinconan y no lo cojan. Pero lo que le haya hecho bien, guárdeselo en su corazón y póngalo por obra en el nombre de Jesús. Hasta la semana que viene. Bueno, Francisco, de verdad que hemos echado una tarde maravillosa, se nos ha hecho cortita, Pues nada, que estoy muy contento de ser parte de este ministerio radial, porque creerme lo que me están escuchando, que es una satisfacción hablar de este Dios que nos ha rescatado, y de la muerte en la que estábamos nos ha dado vida, nos ha impartido su vida. Y con el tema que hemos tocado hoy en día hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y con esa esperanza viva les despido, que usted viva en el nombre de Jesús, porque en Él está la verdadera vida. Dios les bendiga. Bueno, Guillermo, Pues yo digo que tenemos que desgranar esta Biblia y contemplar algo muy sencillo y muy reducido. Sería en algo que hemos dicho hoy, ¿no? Como dice los grandes teólogos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo maravilloso que lo dicen una y mil veces y sigue teniendo el mismo valor y el mismo impacto para todos nosotros. El amor, lo que buscan tantas personas y no lo encuentran. Aquí está y allá arriba también está. bueno, Bénico, qué bien, que para el próximo 15 me cortas el pelo otra vez, ¿no? Que te va a los 15. Me gustan los 15. Por algo especial. Bueno, porque me gusta. Que la niña bonita, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios por este programa, que Dios lo siga bendiciendo y hasta la semana que viene.